Gloria al Dios eterno. Vamos a dar continuidad a esta serie que hemos titulado En el orden de Dios. Ya hemos avanzado varios temas. Hoy vamos a hablar sobre cómo ser llamado por Dios. Antes de poder proceder con este tema, quiero mandar un saludo nuevamente a todos los que están conectados a esta transmisión. El pastor Joseph allá desde Houston, un fuerte abrazo. Mi hermana Marlene allá desde Georgia, Atlanta, un saludo para Carolina y Cristian allá en la Argentina. Pastor Víctor allá en la ciudad de Las Vegas. Y a todos, a cada uno por nombre, un fuerte abrazo. Sin duda alguna, Dios tiene planes de bien, Dios tiene planes maravillosos para cada uno de ustedes. Bueno, a manera de una retroalimentación para ponernos en contexto, estuve compartiendo en la transmisión del día domingo 4 puntos sobre cómo es una persona llamada o cómo actúa una persona que es llamada por Dios. Y hablamos al respecto de Juan el Bautista. Y según esta experiencia en la vida de Juan el Bautista, hemos sacado 4 verdades sobre cómo piensa, cómo actúa o principios que dirigen a una persona que ha sido llamada por Dios. El primer punto del cual hablamos el día domingo es que aquellos que han sido llamados comprenden lo que es la mayordomía. Reconocen que lo que tienen no les pertenece, únicamente son administradores de eso. En el llamado de Dios para nuestras vidas, sin duda alguna, poseemos diferentes recursos u obtenemos logros, obtenemos ciertas victorias, obtenemos ciertos triunfos, ciertas experiencias en el desarrollo de ese llamamiento, pero no debemos de olvidar que como llamados, esos logros, esas victorias o esos recursos obtenidos en el proceso del llamamiento no nos pertenecen. Únicamente somos mayordomos, únicamente somos buenos administradores de todo eso que viene acompañando una asignación o un llamado del Dios eterno para nuestras vidas. La segunda verdad o el segundo punto que aprendimos es que los llamados saben exactamente quiénes son. Juan el Bautista dijo: yo no soy el Cristo. Yo fui enviado a anunciar la llegada del Mesías, pero yo no soy el Cristo. Entonces, aquellos que son llamados por Dios saben diferenciar entre quienes no son y por ende quienes sí son. Aquellos que son llamados saben identificar quiénes son en ese plan, quiénes son en ese proceso, quiénes son en el cumplimiento de esa tarea, y no tienen ningún problema con poder reconocer quiénes no son, aunque eso pudiera darles más popularidad, pero simplemente están enfocados en quienes sí son. No quieren ser nadie más, quieren ser simplemente aquellos a quienes Dios ha llamado para cumplir ese propósito. No se afanan por compararse a alguien más, no se afanan por querer ocupar el puesto o el lugar de alguien más, simplemente aceptan quienes son, porque por ese hecho de quienes son es que Dios los ha llamado a cumplir con alguna asignación. El tercer punto que aprendimos es que los llamados poseen un firme sentido de propósito. Esto está muy paralelo y muy apegado al punto anterior que acabo de mencionar. ¿Quiénes son?
va de la mano con un firme sentido de propósito. En realidad, Juan el Bautista dijo: yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Reconozco mi lugar, entiendo mi propósito y me enfoco en mi propósito. Aunque tengamos un llamado y aunque nos guste el llamado de alguien más, en realidad aquellos que han sido llamados por Dios deberían de reconocer el propósito de su propio llamado y enfocarse en eso, estar firmes en ello. ¿Por qué querer hacer algo que no es lo que en realidad está de acorde al llamado que Dios nos ha hecho? Un firme propósito, un firme sentido de propósito. Y número 4, aquellos que han sido llamados comprenden el cometido inquebrantable. Es decir, en realidad, todo llamado tiene un fin. Toda asignación tiene un fin. Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es, he acabado. Leemos también en las Sagradas Escrituras la expresión de: he acabado la carrera. He cumplido con aquello que se me ha sido asignado. Los llamamientos tienen una asignación de tiempo. Los llamamientos tienen un fin. Por eso es que llega un momento en el cual muchas veces habrá que ceder el siguiente paso a alguien más. Otras veces habrá que ceder la siguiente temporada a alguien más. O bien, en este caso, como Juan el Bautista, él dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Mi tiempo de anunciarlo cumplió su objetivo. Él ya está presente. Por lo tanto, es necesario que yo mengüe y que él pueda crecer. Bueno, estos son 4 puntos en contexto de lo que hemos hablado de cómo deberían de pensar o cómo deberían de actuar aquellos que han sido llamados por Dios, tomando como ejemplo la experiencia en Juan el Bautista. Pero bueno, el tema que nos tiene hoy reunidos es cómo ser llamado por Dios. Ya sé cómo piensan, pero bueno, ahora la pregunta más personal es: ¿y yo? ¿Cómo puedo ser llamado por Dios? Cuando uno contempla con admiración a Juan el Bautista, la pregunta obvia que podríamos hacernos es: ¿cómo Juan el Bautista llegó a ser así? ¿Cómo Juan el Bautista llegó a ser humilde? Decir: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, para que Él influya más, para que Él desarrolle su ministerio. ¿Cuál fue la determinación? ¿Cuál fue la fuente de determinación en Juan el Bautista? ¿Cuál fue su fortaleza? ¿Cuál fue su firme capacidad de ver los acontecimientos con una óptica totalmente distinta a los demás? ¿Qué había en Juan el Bautista que él veía las cosas de una forma diferente? Recordemos la comparación entre Juan el Bautista y el rey Saúl. Llegó un momento en el cual el rey Saúl ya no podía seguir siendo el rey de Israel, pero se aferró a esa asignación, que tanto así, eso le llevó a perseguir a David, quien era el elegido por Dios para ser el nuevo rey de Israel. Mas esa mentalidad no estuvo en Juan el Bautista. Cuando viene Cristo, Juan el Bautista dice: bueno, debo de hacerme a un lado porque ahora procede el cumplimiento de aquello que había anunciado. Ahora Cristo ya está aquí, Jesús ya está aquí. Bueno, para evaluar y considerar qué fue lo que llevó a Juan el Bautista a pensar de esta manera, pueden haber muchos factores, pero al menos he de mencionar unos cuantos. Número 1, sus padres. La Escritura deja en claro que Zacarías y Elizabeth eran personas piadosas, los padres de Juan el Bautista.
y que Zacarías y Elizabeth tenían una sensibilidad extraordinaria al llamamiento de sus hijos. ¿Recuerdan ustedes que la asignación, que el hecho de que Juan haya sido escogido, le fue revelado a ellos a través de la aparición de un ángel? Y ellos, aceptando tal elección y tal asignación del Dios eterno para su hijo, desde los primeros años del niño, empezaron a infundir en su alma ese destino. Juan ha sido asignado por Dios para cumplir con esta tarea. Juan ha sido llamado por Dios, ha sido elegido por Dios, ha sido escogido por Dios para poder cumplir con esta asignación. La formación de sus padres, sin duda alguna, fue un elemento muy importante en la preparación de Juan el Bautista para que él llegase a pensar de esta manera. Cuán importante es que nosotros como padres siempre no olvidemos la responsabilidad que tenemos de la instrucción cristiana en nuestros hijos. Si bien es cierto, llegará un momento en el cual ellos van a elegir por su propia voluntad, pero mientras llegue ese momento, es responsabilidad nuestra poder instruirlos en la fe que nosotros creemos, en las convicciones que nosotros tenemos, para no perder de vista el concepto generacional, porque Dios es un Dios generacional. Dios obra a través de las generaciones. Dios ama las generaciones. Dios cuida a las generaciones. Y nosotros tenemos un papel muy importante en ¿qué trasladamos a la siguiente generación? Muchos han olvidado eso, por tal razón descuidan mucho los principios o las verdades que se enseñan, siendo irresponsables con aquello que estamos heredando a la siguiente generación. Bueno, probablemente, volviendo al tema, probablemente Zacarías y Elizabeth murieron cuando Juan era todavía muy joven. Lo cierto es que cuando las Escrituras vuelven a poner en relieve a Juan, él está viviendo solo en el desierto, separado de la sociedad a la que más tarde hablaría como profeta. Note usted que qué importante es la educación y la influencia de los padres en sus hijos desde la temprana edad, porque esto hoy en día podría alguien pensar, bueno, es que me he desviado de la verdad y me he perdido del camino porque mis padres no estuvieron conmigo, porque me quedé solo o porque no tuve a alguien en la etapa de mi juventud. En realidad se considera que los padres probablemente murieron cuando Juan era todavía muy joven, pero eso no fue un problema, eso no fue un estorbo al desarrollo de la asignación que Dios tenía para la vida de Juan. No tenemos mucha información sobre, al menos en las Sagradas Escrituras, sobre el contexto familiar de Juan el Bautista. Lo que sí es cierto es que cuando Juan vuelve a aparecer en las Sagradas Escrituras, lo encontramos entonces viviendo en el desierto, apartado de una sociedad a la cual él luego llegaría con un mensaje y con un anuncio que iba a cambiar totalmente la historia. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros vamos a nuestra Biblia, en el Evangelio de San Lucas, a ver, permítame buscarlo. Evangelio de San Lucas, capítulo 3. Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versos del 1 al 3. Mientras ustedes lo buscan y lo encontramos, nuevamente reitero un saludo fraternal y caluroso a todos aquellos que están conectados a esta transmisión de Iglesia en Casa. Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versos del 1 al 3. Note usted lo que dice. La palabra de Dios dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea
Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Verso número 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, y usted dice, ¿qué de interesante tienen estos 3 versículos? Sobre todo el primero, porque solo está explicando qué estaba haciendo cada uno en su papel. Vea usted que estos 3 versículos que hemos leído contienen una idea desafiante. Por ejemplo, César estaba en Roma haciendo las cosas importantes que solían hacer los césares. Anás y Caifás se encontraban en el templo de Jerusalén manteniendo el orden religioso. Y las otras personalidades políticas que leímos en el verso 1 del capítulo 3 de Lucas iban y venían por lugares públicos, participando en acontecimientos aparentemente dignos de ser noticia. Bueno, entonces en el verso 1 hemos leído qué están haciendo todas aquellas personalidades importantes en términos de gobierno, en términos de jerarquía, en términos de liderazgo, en términos de posición. Cada uno está cumpliendo su función. César, Anás, Caifás y los otros líderes y personalidades políticas están cumpliendo con sus asignaciones. Bravo, eso es digno de poder aplaudir probablemente. Están cumpliendo con su tarea. Pero dice el verso 2 que la palabra de Dios vino a Juan. Ahora, un hombre insignificante que vivía en el más insignificante de los lugares. ¿En dónde vivía Juan? Juan vivía en un desierto. Pero ¿por qué la palabra de Dios vino a Juan? ¿Y por qué la palabra de Dios le vino a él cuando él estaba en el desierto? La comparación es importante porque hay personalidades políticas, hay personalidades de influencia que están cumpliendo con sus asignaciones, que están en sus oficinas cumpliendo con sus tareas, pero la palabra de Dios vino específicamente en ese momento a Juan. Y cuando Juan está en el desierto, está en uno de los lugares más insignificantes. Entonces, a responder ciertas preguntas, la primera pregunta es: ¿por qué la palabra de Dios vino a Juan? Principalmente la respuesta es: 1, porque Dios es soberano, Dios es misericordioso y Dios decide llamar a Juan en ese momento. La iniciativa es de Dios. Dios lo llama. Y algo muy importante, quizás tan sencillo, pero sumamente importante. Y Juan respondió al llamado, porque lo vemos inmediatamente en el verso 3, cumpliendo el llamado que Dios le hizo en el verso 2. ¿Nota usted eso? En el verso 2 Dios lo llama y en el verso 3 Juan dice: manos a la obra, vamos a cumplir con este llamado, vamos a cumplir con esta asignación del Dios eterno. Entonces, ¿por qué Dios llama a Juan? Número 1, porque así el Dios eterno lo quiso. Él es soberano. Él decide a quién llamar. La iniciativa es de Dios. Pero también vemos que Juan fue alguien que aceptó el llamado de Dios para su vida.
Juan respondió favorablemente a ese llamado de Dios. Eso es lo que podríamos decir de por qué Dios llamó a Juan. Ahora, ese llamado de Dios para Juan exigía una sumisión a la voluntad y a los métodos del Señor. Porque sabe usted que muchas veces cuando somos llamados tenemos que seguir los métodos que exigen el cumplimiento de ese llamado. La revelación, las estrategias, las ideas que provienen de aquel que nos ha llamado. Ahora bien, Juan tenía que aceptar los criterios de éxito muy diferentes a la sociedad, porque todos aquellos que aceptan el llamado del Señor tienen que saber que hay una grande diferencia entre el concepto de éxito de este mundo y el concepto de éxito en el reino del Dios eterno. Y que los métodos del mundo para cumplir ciertas funciones son muy diferentes muchas veces a los métodos que exigen el cumplimiento de un llamamiento de parte del reino del Dios eterno, de parte del gobierno del Dios eterno. Por eso es que dijimos previamente que cuando alguien es llamado por Dios debe de saber que está siendo llamado a una dirección diferente, a una manera diferente de hacer las cosas, en un tiempo asignado, en un tiempo específico. Bueno, creo que eso está claro. Dios llama, pero la respuesta es nuestra. Dios llama a Juan, pero la respuesta le correspondía a Juan. Y Juan dijo: heme aquí, Señor. Sí, Señor, voy a actuar, me someto a los métodos que tienes planificados y me someto al concepto del éxito de tu gobierno a través del cual estoy siendo llamado. Ahora, la segunda pregunta que vamos a responder es: ¿por qué Dios lo llamó cuando él estaba en un desierto? La respuesta es: tal vez porque en los desiertos la gente puede oír palabras y meditar sobre cosas que no se oyen fácilmente. O puede meditar en cosas de las cuales no se piensa comúnmente. ¿Por qué? Porque cuando no se está en el desierto, entonces se está en la ciudad, se está en el pueblo, se está donde hay bullicio, se está donde hay ruido, se está donde hay constante movimiento. Por lo tanto, aquello que se puede pensar, meditar, reflexionar en el desierto, muchas veces no se puede hacer con total facilidad en una ciudad bulliciosa, en las que las personas por lo general están atareadas o están rodeadas de ruido. Dios trajo a Juan el Bautista al desierto porque era allí donde Dios podía hablarle a él. La palabra de Dios vino a Juan cuando Juan estaba en el desierto. Es por eso que para orar, quizás el mejor momento sea la primera jornada, la primera hora o la madrugada, como comúnmente decimos, porque en ese momento no hay bullicio. En ese momento no hay ruido. En ese momento nadie vendrá a tocar el timbre de tu casa, a menos que sea una emergencia. En ese momento nadie te va a llamar y el teléfono va a sonar como para interrumpir la oración. En ese momento hasta el canario y el perro están dormidos. Pero tú estás a solas con Dios. Allí es mucho más fácil escuchar a Dios. Por supuesto, no es la norma o la regla que diga entonces no podría escuchar a Dios en otro momento. No, solo estoy sugiriendo que los momentos de silencio son esos mejores momentos para escuchar a Dios. Solo estoy diciendo que los momentos donde no hay bullicio, donde no hay ruido, son los momentos en los cuales podemos concentrarnos más en aquellas cosas que quizás no pensamos cuando hay mucho ruido en el mundo exterior.
La palabra de Dios vino a Juan cuando él estaba en el desierto. Hablando del desierto, ¿qué se puede aprender en los desiertos? Normalmente uno busca apartarse de tales lugares, porque vivir en un desierto no es agradable ni físicamente ni espiritualmente. Muchos dentro de la iglesia interpretan los desiertos como lugares de dolor, como lugares de aislamiento, como lugares de procesos, como lugares para ser afligidos, como lugares en los cuales experimentan ciertos sufrimientos. Por eso es que muchos no quieren estar en un desierto espiritual, ni mucho menos en un desierto físico por mucho tiempo. Pero un hecho que no podemos negar es que las mayores lecciones también se pueden aprender en lugares. Si es que en medio de la lucha uno dispone su oído al llamado de Dios. Claro, si hay lucha en el desierto porque hay aflicción, porque hay proceso, porque hay aislamiento, porque hay dolor, quizás es necesario hacer un esfuerzo en medio de todo ese ajetreo interno. Es necesario hacer un esfuerzo para inclinar nuestro oído a la voz de Dios. Dios, ¿qué quieres hablarme en este desierto espiritual? Dios, ¿qué quieres hablarme en esta etapa de desierto en mi vida? Me siento aislado, me siento procesado, me siento afligido, me siento en sufrimiento, pero dispongo mi oído para saber que tú quieres hablarme. ¿Sabe? Porque aún en los desiertos Dios puede hablar a nuestras vidas. Y yo creo que muchos de aquellos que están siendo procesados, que muchos de aquellos que están siendo probados en su fe, que muchos de aquellos que inclusive se sienten aislados en un desierto, es porque Dios los está preparando para escuchar su voz. Es porque Dios los está preparando para enseñarles algo nuevo. Es porque Dios está preparándolos quizás para darles un nuevo llamamiento, una nueva asignación, una nueva temporada. Pero qué importante es que no olvides que Dios está contigo aún en tus desiertos espirituales y que Dios está contigo. Y que por lo tanto debes de inclinar tu oído para escuchar qué Dios quiere hablarte en medio de ese desierto. Por lo tanto, ¿qué se puede aprender en los desiertos? Número 1, en los desiertos se aprende acerca de la sequedad. Era interesante que Juan el Bautista estaba en un desierto. Dios lo llama, pero luego lo vamos a ver adentro de las aguas porque su misión era bautizar, sumergir a las personas en las aguas. Juan estuvo siendo preparado en un desierto para comprender la sequedad del alma de los hombres, para luego anunciarles un sumergimiento en las aguas que iba a cambiar esa sequedad por una nueva oportunidad de vida como resultado de haberse sumergido en las aguas. En los desiertos se aprende acerca de la sequedad para luego valorar esos tiempos donde fluyen los ríos. Esos tiempos en los cuales podemos beber, podemos sumergirnos y podemos cubrirnos totalmente en el río de Dios. En los desiertos, número 2, se aprende a depender del Señor. En los desiertos, esos momentos en los cuales parece que nos quedamos solos, parece que no hay nadie más, aunque están todos a vuestro alrededor, pero aún así nos seguimos sintiendo solos. En esos desiertos se aprende a depender del Señor. La vida allá, como habían descubierto los hebreos siglos atrás, no puede sostenerse sin la benevolencia de Dios. En los desiertos aprendemos a confiar en aquel que está con nosotros cuando parece que no hay nadie más. Una de las cosas que me bendicen mucho de conocer a Dios
es que en los procesos difíciles, en los desiertos, en los lugares de aflicción, donde muchos te abandonan, donde muchos te dan la espalda y donde muchos se alejan, siempre hay uno que va a quedarse contigo, y es Dios. Y Dios lo hace así. ¿Por qué? Porque en los desiertos tú aprendes a depender de Dios. Y no estoy diciendo que aquellos que se alejen sean malas personas. Después de todo, cada quien es libre de elegir. Cada quien tiene libertad de decisión. Pero normalmente en los desiertos, aunque hayan personas que quieran estar con nosotros, muchas veces Dios no lo permite. Porque es un tiempo en el cual estamos aprendiendo a depender únicamente de Él. Ahora bien, continuemos. Sin embargo, los desiertos tienen una faceta un poco más luminosa también, porque los desiertos proporcionan un sitio libre para poder pensar, un sitio para poder planear, un sitio para poder preparar. Luego, en el momento señalado, se sale con energía de ese sequedal, en semejanza a la experiencia de Juan el Bautista, ahora provisto con un mensaje que iba a anunciar la llegada del Mesías. Bien, en los desiertos podemos pensar, podemos planear y podemos preparar. Ojo pues, no es necesario siempre esperar un desierto en la vida para poder planear, para poder pensar y para poder preparar. Es más, yo te recomiendo que prepares un retiro personal. Busca un momento para retirarte. Busca un momento para apartarte solo Dios y tú. Y piensa, reflexiona, analiza. Si no lo puedes hacer solo, bueno, entonces llama a algunos para irse a un retiro, para apartarse y buscar al Señor por un día, 2 días, 3 días. O ve con tu familia para buscar al Señor. Y allí piensen, planifiquen, preparen, sobre todo dispongan su vida. Porque después de todo lo que he mencionado durante el desarrollo de este tema, hay un punto que quiero resaltar. El llamado lo hace Dios, pero la respuesta es tuya. La respuesta es tuya. Por lo tanto, ¿cómo ser llamado por Dios? No trata de qué Dios debe de ver en mí, sino trata de cuán dispuesto estoy a responder al llamado de Dios. Porque Dios llamará no a quien quiere y no al que corre, sino de quien Él tiene misericordia. Dios elegirá al que Él quiera. Dios llamará y asignará para una función a quien Él quiera. Él es Dios, por lo tanto, cómo ser llamado no trata de cómo Dios me tiene que ver a mí, porque Dios es soberano. Cómo ser llamado trata de qué dispuesto estoy yo para poder responder a ese llamado. Espero darme a entender con lo que estoy diciendo. Vea usted, una persona puede ser llamada en el desierto como Juan, porque el desierto no es la regla para ser llamado. Esa es la experiencia de Juan el Bautista. En el templo usted también puede ser llamado como Samuel, y esa fue la experiencia de Samuel. Samuel estaba en el templo y allí Dios lo llamó. No estaba en un desierto como Juan, porque el desierto fue la experiencia de Juan, el templo fue la experiencia de Samuel. O Pedro estaba en el ejercicio de su oficio. Pedro estaba en el ejercicio de la tarea que le proveía los recursos de sostenimiento. Y Pedro fue llamado en el cumplimiento de su oficio laboral. O inclusive Saulo de Tarso parecía que estaba en un momento de avance, cumpliendo su misión de perseguir a los cristianos. Cuando Saulo se sentía avanzado y respaldado con una carta para poder traer presos a los cristianos, en ese momento el Dios eterno lo detiene y lo llama. Y Saulo solo responde:
¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quiero decir con esto? No hay un checklist de diga, si cumplo todo esto, voy a ser llamado por el Señor. No hay tal cosa de si hago esto, entonces voy a ser llamado. Si hago lo otro, voy a ser llamado. No hay tal cosa. Por supuesto, hay conceptos generales que es el aceptar el llamamiento a la vida eterna, el creer en Jesucristo, el tener una disposición. Por supuesto, esos son elementos generales. Pero quiero decir esto, ¿por qué? Porque muchos dicen, Dios no podría llamarme porque yo no soy apto para atender un llamado del Señor. Dios no podría llamarme porque tengo muchas debilidades. Dios no podría llamarme porque tengo muchos problemas. Dios no podría llamarme porque mi vida todavía no está resuelta. Dios no podría llamarme porque aún tengo metas que cumplir laborales o metas de éxito, etcétera. Entonces alguien podría decir, no soy apto para que Dios me llame. En la Biblia encontramos hombres que dijeron que no eran aptos para que Dios los llamara. Moisés dijo, no soy apto porque no puedo hablar. Gedeón dijo, no soy apto porque vengo de una familia muy pobre. ¿Cómo alguien de mi familia podría salir para interceder por toda una nación y librarlos de las manos de los madianitas? Entonces muchos piensan que no son aptos para ser llamados porque no cumplen con una serie de requisitos, con un checklist ahí de todo lo que debes de cumplir para ser llamado. Pero quiero decirte, amado hermano, que no hay tal cosa, no existe tal cosa. Dios va a llamar a quien Él quiera en el momento indicado, sin importar en dónde se encuentre. Y la experiencia tuya va a ser una experiencia diferente a la mía, y mi experiencia es diferente a la de alguien más. No podemos enmarcar en un sistema como Dios obra. Cuando Dios es soberano, cuando la sabiduría en su plenitud le pertenece a Dios. Los tiempos, Él es el alfa y la omega. Dios es el que llama. La iniciativa del llamamiento está en Dios, pero la disposición del corazón está en ti. Entonces, no hay una serie de requisitos, pero sí hay un elemento importante. Es la disposición del corazón. ¿Quieres ser llamado? Deja de medirte con los demás. ¿Quieres ser llamado? Solo asegúrate de tener un corazón dispuesto, porque en el momento indicado Dios te va a llamar. Y en ese momento espero yo que tu corazón esté dispuesto para decir, heme aquí, Señor. Porque cuando Dios te llame, también Dios va a negociar. Ok, Moisés, el problema es que no puedes hablar, no te preocupes, ahí estará Aarón. Gedeón, bueno, yo necesito estar seguro que me estás llamando, quiero una serie de pruebas. Y bueno, el Dios eterno viene y hace lo que Él en su soberana voluntad debe de hacer. Cuando Dios te llama, Dios te llama. Pero yo espero que vuestro corazón esté dispuesto a poder responder al llamado del Señor. La pregunta que tengo para este momento es, ¿cuál es el llamado de Dios que estás viviendo hoy? ¿Estás viviendo un llamado de Dios a tu vida? Hay muchos llamados de Dios, no solo es un llamado. Y como compartía hoy con un amigo, no debemos de interpretar llamado al llamado pastoral, al llamado evangelístico, al llamado magisterial. Es decir, no debemos interpretar y asociar únicamente el término llamado al ejercicio de los 5 ministerios. No, llamado es una asignación de Dios para tu vida, un propósito de Dios para tu vida, algo
para lo cual Dios te ha escogido, algo para lo cual Dios te está preparando, algo para lo cual Dios te está llamando, como puede ser uno de los 5 ministerios, o el pastorado, o el ser un maestro. Hay muchas otras asignaciones que podemos interpretar como un llamado de Dios para nuestras vidas. Un llamado es aquello que Dios está pidiendo de ti y que requiere de ti una respuesta, porque eso va a alterar el orden de tu vida. Así que cuando yo te pregunto, ¿qué llamado es el que estás viviendo hoy? ¿A qué Dios te ha llamado en este tiempo? O quizás tú me puedes decir, no estoy viviendo ningún llamado, o al menos no lo tengo en claro. Dejé de cumplir mi llamado tiempo atrás. O quizás tú me puedas decir, bueno, ya cumplí con mi llamado. Ahora no sé, estoy esperando un nuevo llamado de Dios. Quiero dejarte con este tema musical y quiero que lo escuches y medites en la letra, y quizás esta va a ser tu oración para esta noche. Escucha este tema, por favor. Yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz. Mi amado estaba a la puerta. Hermana, amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Ya me he quitado la ropa, ¿cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? Mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo. Se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por mis manos, se deslizaban entre mis dedos y caían sobre el aldado. Le abrí a mi amado, pero ya no estaba allí, se había marchado, y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Si llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy, quiero escuchar tu dulce voz. Será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Si buscaras otra vez mi compañía, tu amistad sería mi pan de cada día. Si llegaras otra vez hasta mi puerta, no tendrías que aguardar
una respuesta. Saltaría mi corazón por tu presencia, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas. Vuelve a llamar que listo estoy. Vuelve a tocar mi corazón. Ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy. Quiero escuchar tu dulce voz. Será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy. Vuelve a tocar mi corazón. Ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy. Quiero escuchar tu dulce voz. Será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar, Señor. La siguiente pregunta que tengo para ti en esta noche es: quizás debas de decirle al Señor, hay un nuevo llamado para mí, hay una nueva asignación para mí, hay una nueva tarea que cumplir. Y era la manera en la cual quería concluir este tiempo, porque con dos preguntas. La primera que hice antes de este tema musical: ¿cuál es el llamado de Dios que estás cumpliendo en este tiempo? O la segunda pregunta que tengo para ti es: ¿podrías tú ser aquel que le está diciendo al Señor, hay un nuevo llamado para mí? ¿Puedes volver a llamarme una segunda vez, una tercera vez? ¿Puedes confiarme otra tarea? ¿Puedes confiarme otra asignación? La iniciativa del llamado siempre es de Dios, pero la disposición del corazón siempre es nuestra decisión. Ya sea que mantengas la disposición de tu corazón para avanzar en el llamado que tienes ahora, o bien ya sea que le digas al Señor, mi corazón está dispuesto para recibir el siguiente llamado. Mi corazón está dispuesto para recibir la siguiente asignación. Si hay algo de lo cual estoy sumamente convencido en este tiempo, es que Dios está llamando a muchos. Hay oportunidades de llamamiento para muchos. Hay oportunidades de un llamado, de un siguiente llamado para muchos. Cualquiera de los dos grupos en los cuales te encuentres tú, ¿tienes claro tu llamado? Avanza en él, sigue en él. ¿Estás a la espera de un siguiente llamado? Mantén un corazón dispuesto. Dios va a llamar. Dios va a llamar. Sin duda alguna, Dios lo hará. Él cumplirá su propósito en cada uno de ustedes. Así que quiero orar para concluir este tiempo. Y te invito ahí que donde estás puedas unirte a mí en esta oración y disponer tu corazón a Dios. Padre, gracias por la palabra con la cual nos has ministrado en esta noche. Gracias por cada uno de aquellos que estuvieron siendo esa tierra fértil en la cual
esta palabra era necesario que cayera en esos corazones. Oro a ti, bendito Dios, para que la misericordia y la gracia tuya, que son abundantes, rodeen a cada uno de aquellos que están siendo bendecidos con esta transmisión. Y te ruego, Padre eterno, que tu Espíritu Santo y tu perfecto amor, misericordia y gracia preparen los corazones de cada uno para que estén dispuestos a poder aceptar el llamado que tienes para sus vidas, o bien el siguiente llamado que tienes para sus vidas. Padre, por favor, que cada uno de nosotros, al ser llamados por ti, podamos responder favorablemente e inmediatamente posicionarnos y alinearnos al cumplimiento de ese llamado. Cada uno de nosotros comprenderá entonces que no ha sido llamado por haber sido mejor que otros, sino cada uno de nosotros comprenderá que ha sido llamado, uno, porque tu misericordia fue grande al vernos, y dos, porque nuestros corazones, gracias a ti, hoy pueden estar preparados y dispuestos a poder servirte. Bendito Dios, gracias, porque tú ves más allá de lo que nosotros no podemos, más allá de lo que nosotros podemos ver. Y gracias porque tus planes para cada uno son más grandes de lo que nosotros podríamos imaginar. Alabado seas tú, oh Dios eterno, y bendecimos tu nombre en el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Así que doy gracias a Dios, amados hermanos, por esta oportunidad que he tenido de compartir con ustedes esta palabra. Sin duda alguna, Dios está llamando. Este es un tiempo en el cual Dios está llamando. Y si tú eres ese llamado, que la gracia y la misericordia de Dios sobreabunden en tu vida para que tu corazón esté dispuesto a aceptar ese llamado. Y si tú ya estás cumpliendo un llamado de Dios, hoy te digo, vamos, ánimo, avanza. Dios se fijó en ti, Dios te miró, Dios te confió esa asignación y Dios sabe por qué lo hizo. Y sin duda alguna es porque tu corazón estuvo dispuesto en ese momento cuando Dios te llamó. Que tu corazón siga estando dispuesto, que tu corazón no desmaye, y vamos, que todo es para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que de esta manera quiero concluir este tiempo de iglesia en casa. Espero yo que tú hayas sido bendecido, y no sin antes poder